Hoy vamos a coser un bikini, un diseño cómodo, favorecedor y perfecto para el verano. Para hacerlo necesitas tejido de licra para baño de Katia Fabrics, como este con un estampado de flores y mariposas. También vas a necesitar goma elástica de caucho para bañadores, goma elástica de 2 centímetros para el top y de 3 centímetros para la braguita, cúter rotatorio con su base de corte o tijeras de tela, aguja de punta de bola o super stretch, hilo, clips o alfileres y tus útiles habituales de costura. Descarga el patrón en formato PDF. Encuentra el enlace en la caja de información de este vídeo. Corta todas las piezas del patrón en la licra siguiendo el plano de corte: delantero, trasero, cinturilla, tirantes y las piezas de forro. Para un corte más preciso, utiliza un cúter rotatorio que facilita trabajar con tejidos elásticos como este. Recuerda marcar todos los aplomos o señales del patrón sobre la tela para facilitar el montaje. Una vez que tengas todas las piezas cortadas, comenzamos a coser. Vamos a empezar con la parte superior del bikini. Coloca el forro sobre la pieza exterior, revés contra revés, y sujeta con un hilván o una puntada larga por aquí, en la parte superior del bikini. Frunce ligeramente esta parte en los laterales hasta que encajen con la medida de la parte trasera. Para fruncir, pasa un pespunte largo y después tira del hilo superior, repartiendo el frunce poco a poco hasta conseguir la medida deseada. Ahora encara el delantero y el trasero de la parte superior del bikini, derecho con derecho, y cose los laterales. Puedes rematar estas costuras con la remalladora o pasar una puntada en zigzag para que queden más limpias y elásticas. A continuación, coloca la goma elástica por el revés del tejido. Comienza por el escote y continúa de forma continua por un lateral, la espalda y el otro lateral. Cose el elástico estirándolo ligeramente. Alinea la goma al borde y cose mientras la estiras suavemente. Utiliza una puntada de zigzag más estrecha que la medida del ancho del elástico, o también puedes hacerlo con tu remalladora. Después, gira el elástico hacia el interior para que quede cubierto y remata con un zigzag por encima para fijarlo. Ahora toca hacer el dobladillo inferior del top, siguiendo las marcas del patrón. En esas marcas, dobla la tela hacia el revés para formar el canal por donde pasará la goma elástica. Sujeta bien con pinzas o alfileres e incluso puedes hilvanar si te resulta más cómodo. Cose dejando una pequeña abertura para pasar la goma. Introduce la goma con ayuda de un imperdible o un pasacintas. Pasa la goma por todo el canal y luego saca el extremo por el otro lado. Puedes probarte el top en este punto, ajusta tu medida y cose los extremos del elástico con una costura en zigzag. Y ahora debes cerrar la abertura. Vamos a preparar los tirantes. Dobla cada tirante por la mitad, derecho con derecho. Cose el lateral y dale la vuelta. Para darles más resistencia, introduce una goma en el interior. Una vez que los tengas, cose los tirantes en la parte delantera del bikini.
Después, fíjalos en la espalda cruzándolos según las marcas del patrón. Pasamos ahora a la parte inferior del bikini. Empieza colocando una de las piezas del protector sobre el delantero de la braguita, derecho con derecho, y cose. Puedes hacerlo con la remalladora o con una puntada en zigzag. A continuación, añade la otra pieza del protector, pero encarando derecho del protector con el revés del delantero. Una vez lo hayas cosido, gira el protector para que quede en su posición, ya limpio y colocado. Y ahora toca unir las piezas del protector con el trasero de la braguita. Enfrenta derecho con derecho y cose los laterales. Coloca la goma elástica por todo el contorno de las piernas, de la misma forma como lo hicimos con el top. Sujeta la goma por el revés del tejido y cose con una puntada en zigzag. Cose estirando ligeramente mientras avanzas. Después, gira el elástico hacia el interior para que quede cubierto y remata con una puntada en zigzag. Vamos ahora con la cinturilla. Lo primero que tienes que hacer es unir sus extremos con una costura. Después, dóblala por la mitad enfrentando revés con revés. Coloca la cinturilla sobre la cintura de la braguita, enfrentando derecho con derecho, y cose todo el contorno dejando una pequeña abertura. Introduce la goma con ayuda de un imperdible o pasacintas. Ajusta a tu medida y cierra la abertura para terminar. Y así queda tu bikini, un conjunto cómodo, funcional y con mucho estilo. Esperamos que hayas disfrutado de este proyecto con Katia Fabrics. Si te gusta este tipo de tutoriales, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos. Nos vemos muy pronto con más ideas de costura.